Amigos y amigos, y esta mañana está con nosotros Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Señor Celi, qué gusto tenerlo en los medios comunitarios de Corape. Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Elba. Como siempre, un gusto estar acá. Y también me sumo a su mensaje de solidaridad con Baños de Agua Santa y un llamado de atención a las autoridades a trabajar en política pública de prevención, que es lo que necesita el país. Así es lamentable lo que está ocurriendo en este punto del país. Y ahora sí avancemos con la entrevista del día y hablemos un poco sobre esta relación entre la Asamblea Nacional y Ejecutivo que se ha vuelto tensa en estas últimas semanas. Y es que en estos últimos días la Asamblea Nacional y el gobierno ha estado marcada en una relación por acusaciones y cruce de palabras. Este viernes el legislativo debía decidir sobre el futuro de la vicepresidenta Verónica Abad, a quien Fiscalía pidió se la vincula al caso Nene. Aquí no alcanzaron los votos para retirarle su inmunidad. Tras conocerse de la decisión, el gobierno emitió un comunicado y habló de un sucio pacto político. Acusó al Partido Social Cristiano, a Revolución Ciudadana y a Construye de salvar a la vicepresidenta Abad. Primero, conocer esta postura del gobierno, qué deja ver, qué lectura usted le da, y segundo, con esto se agudiza esta relación tensa entre la Asamblea y el gobierno nacional. Bueno, creo que el mensaje del gobierno es claro. Es un estilo, yo diría, similar a lo que decía Guillermo Lasso ya en el final de su gestión, en donde culpaba a la Asamblea Nacional de obstruir, de generar poca gobernabilidad y de no estar del lado de los ecuatorianos. Es un mensaje que suele usarse cuando ya un presidente no tiene capacidad de operación política dentro de la legislatura. Entonces es un mensaje claro. Ahora, la legislatura también ha tomado una posición, yo diría que esa sí debe ser vista en mayor medida desde la clave electoral. Sabemos que los legisladores, muchos de ellos, van a optar por una reelección u otros van a optar por tal vez hacer campaña por una candidatura presidencial. Y en ese sentido es necesario que alguien sea el contrincante, por poner un término, de Daniel Noboa, que posiblemente parece que seguirá siendo el favorito en las elecciones de 2025, es decir, alguien que pase a la segunda vuelta. Entonces, como ustedes recordarán, en el inicio de esta corta legislatura de transición, lo que hubo fue una alianza de partidos políticos muy distintos. Incluso se vio la Revolución Ciudadana apoyando al gobierno de Noboa para pasar las leyes más importantes en ese momento para el país. Pero actualmente eso ya no es posible desde el punto de vista electoral, porque si no solo tendríamos un candidato, que es Daniel Noboa, y ese no es el asunto. Entonces, yo quisiera ir más allá de la lectura política y decir, y que qué es lo que a nosotros nos preocupa, y es, ¿esto aporta a la ciudadanía? ¿Que leyes se archiven o que leyes se veten totalmente por un tinte político electoral aporta a la ciudadanía? Esa es mi gran pregunta. Y usted ha mencionado un tema muy importante y es en este caso estos vetos presidenciales que envió el presidente Daniel Noboa a dos leyes que en este caso habían sido aprobadas por la Asamblea Nacional. El que más generó controversia fue esta referente al presupuesto de los GATS. Y aquí también salía la duda, la pregunta. ¿Este veto que envió el presidente Daniel Noboa lo hizo basándose en argumentos o fue por venganza? Porque algunos hablan de eso, venganza hacia la Asamblea Nacional. Creo que más allá de los argumentos, porque si abordamos de manera específica la ley de presupuestos y GATS, es claro que estaba enmarcada en la Constitución, es decir, que los recursos que recogen los GATS se queden en los GATS, por cumplir el principio de descentralización y subsidiariedad, que es un principio constitucional. Entonces, a partir de ello, yo diría que los argumentos se podrían quedar un poco cortos. Uno de los argumentos era que los GATS gastan en cualquier cosa, y yo coincido, es verdad, gastan en cualquier cosa, en fiestas millonarias, por ejemplo. Pero desafortunadamente eso dice la Constitución. La Constitución establece que haya y se cumple el principio de subsidiariedad. Ahora, más allá de lo técnico del proyecto de ley, yo creo que es un mensaje político. ¿Qué quería decir? Si tú no pasas esta ley que es de mi interés, yo no envío al registro oficial la ley que es de tu interés. Y con ello comenzamos a ver una tendencia en donde se va obstruyendo el trámite normal de las normativas. Y eso, desde mi punto de vista, perjudica en dos sentidos. A la administración pública, porque ustedes saben que para construir un proyecto de ley pasan 2, 3, 5 años. Los proyectos de ley ameritan recursos de discusión, de asesoría técnica y demás. Yo siempre digo en mis entrevistas, un despacho mensualmente de un legislador, no voy a decir quién, porque es los 137, nos cuestan aproximadamente $15,000. Entonces, si un proyecto de ley simplemente por
el test político o por el tinte político se archiva y se manda al tacho de la basura, creo que estamos fallando en administración pública, ¿no? Y esto lo vamos a seguir viendo, este tema de que en la Asamblea Nacional no se da paso a una propuesta del oficialismo y desde el Ejecutivo también dicen, a ver, yo no envío al registro oficial cierta ley. Vamos a seguir viendo esto y también para entender, ¿no? Qué tan perjudicial es, porque se puede decir, ya es una relación o hay personas que están afuera de este escenario político y pueden decir, es una relación solamente entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo y a mí no me compete, pero al final también esto nos afecta a nosotros los ecuatorianos. Sí, o sea, y pongo otro ejemplo, la ley de seguridad digital. Sea buena o mala, unos dicen que es bueno, otros dicen que son malas, pues ahí hay de las dos orillas. Pero quizá era una ley que debía ser aprobada y perfeccionada, posiblemente. Y actualmente no contamos con una ley de seguridad digital. ¿Cuántos años deberán pasar para que una ley de este tipo esté vigente en el país? Y bueno, adicionalmente yo creo que esto se va a agudizar. Vamos a ver, yo preveo, ojalá me equivoque, una serie de vetos totales. ¿Por qué razón? Porque la Asamblea Nacional además aprobó una enmienda constitucional que establece, entre comillas, un equilibrio entre el poder legislativo y ejecutivo a la hora de aprobar proyectos de ley. Ahora, para que la legislatura se ratifique en sus textos originales, solo necesita 70 votos. Entonces, las propuestas de la legislatura en una asamblea de oposición pues van a ser las que siempre se aprueben, y si es que el presidente no está de acuerdo con esa normativa, pues la va a vetar totalmente, ¿no? Y el veto parcial pues pierde sentido de alguna manera, porque el presidente, si quiere cambiar algunos textos o ajustarlos, la asamblea se podrá ratificar de forma muy sencilla en el pleno de la legislatura con 70 votos. Entonces, si es que y tomando en cuenta también lo que está pasando en la política internacional, si es que no se reconfigura la Asamblea con una buena cantidad de legisladores del oficialismo, me refiero a las elecciones de 2025, posiblemente vamos a seguir experimentando un escenario de poca gobernabilidad. Es decir, en conclusión, quien vaya a ganar la presidencia de la República debe tener muy en cuenta que va a necesitar 70 legisladores al menos para poder gobernar. Ya vamos a hablar acerca de cómo se configura la Asamblea Nacional, los legisladores, las bancadas, porque también se ha visto este llamado camisetazo y se ha denunciado desde algunas bancadas, pero antes quería tocar algo con usted, y usted señalaba que esta respuesta por parte del gobierno nacional se podía deber también a que ya desde el gobierno nacional no se está teniendo este poder de operación política dentro de la legislatura. ¿A qué se debe esto y cuál fue ese punto de quiebre para que el gobierno sienta que ya no tiene este poder dentro de la legislatura? Yo creo que hubo dos momentos. El primero de ellos fue claramente la incursión en la Embajada de México, y más allá del tema diplomático, que Jorge Glass, el ex vicepresidente, esté hoy preso. Ese fue el punto de quiebre con la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, a partir de ello, marcó cancha y dijo, pues nosotros no apoyamos en nada. Tal vez ellos dijeron en el discurso, sí, vamos a apoyar lo que sea bueno, pero en realidad no han apoyado nada. Todo se ha ido archivando. Y en segundo lugar, y el segundo momento de inflexión es la discusión entre el viceministro de Gobierno, Esteban Torres Cobo, y el presidente de la legislatura, que a propósito son afines ideológicamente, pero en este escenario han dicho, pues, y han restado legitimidad a cada una de sus direcciones políticas, en este caso la presidencia de la legislatura y el viceministerio de Gobierno. En ese sentido, pues son dos puntos que marcan un antes y un después en la relación de gobernabilidad entre Ejecutivo y Legislativo, y que desafortunadamente restan poder al presidente. Y si a esto sumamos, yo diría que no es un punto de quiebre, sino fue una relación que se fue desgastando con el tiempo, es con Construye, cuando se eliminó también pues la personería jurídica desde el Tribunal Contencioso Electoral, y esto generó pues la percepción de que el gobierno estaba detrás de esto, ¿no? Entonces, tres fuerzas políticas, Revolución Ciudadana, hablo en ese orden por el número de votos que tiene en la legislatura, el Partido Social Cristiano y Construye, ya no van a apoyar al gobierno, es lo que han dicho y lo que se nota, y los hechos también, y con ello pues la tiene muy difícil el gobierno de Daniel Noboa para operar en la Asamblea Nacional. Y con esto concluyo porque me parece muy importante. Guillermo Lasso en su momento dijo, no voy a gobernar con la Asamblea. Yo creo que la historia le demostró que es todo lo contrario, que un presidente necesita la legislatura. Espero que Daniel Noboa no caiga también en ese error histórico de Guillermo Lasso, porque podría traer consecuencias complejas para el país. Y en este caso también yo le quería consultar algo. Usted ha hecho mención
a estas tres bancadas que son las que vemos que el gobierno nacional acusa de un sucio pacto político luego de que se diera esta votación relacionada a la vicepresidenta Verónica Abad en la Asamblea Nacional. ¿Cree que algunas de estas tres relaciones podrían mejorar? La de Revolución Ciudadana, quizás algunos analistas señalan que ya es algo muy cerrado y que tal vez Revolución Ciudadana no puede dar marcha atrás, pero con el Partido Social Cristiano construye, ¿podría mejorar esa relación? Por supuesto que sí. Desafortunadamente, las alianzas en la legislatura no se hacen conforme a ideología, sino se hace conforme a coyunturas de intereses de un momento determinado. Yo no descartaría que, por ejemplo, el Partido Social Cristiano en un momento en donde ya se definan los candidatos a la presidencia y sobre todo se mida quién va primero y quién va segundo, evidentemente posiblemente eso cambie. Adicionalmente, yo diría que sí estamos en un escenario de incertidumbre. No se sabe qué va a ocurrir, por ejemplo, con la sucesión presidencial. No se sabe si es que van a lograr finalmente que Daniel Noboa sea presidente y candidato a la vez. No se sabe si Verónica va a lograr posesionarse en la presidencia de la República temporalmente. Entonces, todas estas condiciones que son variables nos hacen pensar que todo puede cambiar. Yo diría y esperaría que la Revolución Ciudadana sea la única organización política que no sea adherente a este gobierno en este recta final de esta administración ya para entrar al periodo electoral, porque ideológicamente sería sensato que contrapongan el modelo económico y político que está llevando Daniel Noboa. Nos guste o no, es un modelo distinto a lo que plantea la Revolución Ciudadana. Ideológicamente sería positivo que siga desapegada de ese modelo, pero insisto, es necesario generar consensos mínimos para que las leyes no se vayan vetando totalmente o archivando, porque si no, pues el trabajo de la Asamblea tendría un sinsentido. Seguimos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y también consultarle algo, porque frente a todo este escenario de esta relación ejecutivo-legislativo, hay quienes señalan que el presidente Daniel Noboa está dejando varios frentes abiertos, pero que son parte de una estrategia. ¿Considera usted que es una estrategia o más bien errores políticos por parte de él? Esa es una pregunta compleja, porque sí o no, yo diría que posiblemente lo están intentando, pero no lo están logrando. Están intentando una estrategia. No están lográndolo, porque no creo que haya sido sin pensar lo que hicieron, ¿no? Evidentemente hay una estrategia detrás. Pero si nos vamos a los resultados, yo diría que hay al menos 4 derrotas políticas en los últimos meses de Daniel Noboa. Entiéndase el tema de Verónica Abad, normativas, entiéndase el estado de excepción en la Corte Constitucional y entre otras que creo que muestran que la estrategia no está funcionando y que hay que quizá cambiarla. Yo pienso que la mejor estrategia en política es mostrar a la ciudadanía resultados. Y en este caso, si el consenso mínimo lleva a tener un resultado positivo político, pues qué mejor. Gana el país, ganan los políticos, pero actualmente lo que está pasando es todo lo contrario y la estrategia, desde mi punto de vista, no está funcionando. Y antes de culminar esta entrevista, también consultarle, ya que ustedes son parte del Observatorio Legislativo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, usted es el coordinador ya en la parte final, también cómo va avanzando ese trabajo de la Asamblea Nacional. Ustedes emitieron un informe, tuvimos la oportunidad de conversar de este informe, pero también vimos una respuesta desde la Asamblea Nacional, desde el presidente Henry Kronfle, referente a ciertos puntos. Entonces, que nos cuente. Bueno, es muy claro lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, no lo digo yo, acaba de decirlo un juez y sentenciar en primera instancia a la Asamblea Nacional por vulnerar el derecho al acceso a la información pública de la ciudadanía. La Asamblea tiene 10 días para cumplir con este requisito de acceso a la información pública y desafortunadamente es un precedente negativo para la legislatura, pero positivo para la ciudadanía porque va a poder acceder a la información. Y de forma ulterior la Asamblea Nacional se verá fortalecida porque deberá mejorar sus procesos. Desafortunadamente es una administración, la actual, que ha socavado el derecho al acceso a la información pública y actualmente pues tiene que mejorarlo sí o sí. Y también el trabajo de las bancadas legislativas, ¿cómo usted le ve ya también fuera de esta relación tensa entre el Ejecutivo? Bueno, el trabajo de las bancadas desafortunadamente es poco evaluable, dado que ellos deben presentar al inicio de su gestión programas marcos de trabajo, pero no sé si los han presentado porque lo hemos solicitado y no nos han entregado esa información.
Desafortunadamente no creo que existe una cultura política de bancada en la Asamblea Nacional. Muestra de ello es lo que usted mencionaba y en la recta final, el transfugismo político, el camisetazo. Hay ya 20 casos en estos 6 meses. Hay una legisladora que ha tenido 4 camisetas. Nos sorprende mucho cómo se están manejando actualmente los políticos de las bancadas y el llamado de atención es a tratar de mejorar la conducta política porque sabemos que a través de las leyes quizá todo no cambia. Ahora se quiere enviar a la cárcel, es la propuesta, o destituir a los legisladores que se cambien de camiseta, nos parece algo extremo. Más bien nos parece que hay que fortalecer a las organizaciones políticas y la cultura política en el país para poder mejorarla. Se me iba ese tema y precisamente lo dije, le voy a consultar. Y así es, estos llamados camisetazos. Algunos legisladores vemos que dicen que es parte de su crecimiento para también trabajar en estos temas en bien de la ciudadanía, por eso ellos deciden cambiarse de una bancada a otra, pero también cómo esto genera un impacto negativo, primero en el trabajo que ellos vienen haciendo, en su perfil y demás, y también en todo ese trabajo en conjunto en la Asamblea Nacional, en las bancadas. Yo creo que genera dos efectos, principalmente en la ciudadanía. El primero es desconfianza. Si es que nosotros vemos a un candidato hoy con la camiseta blanca, mañana con la camiseta amarilla y roja, pues vamos a desconfiar al respecto de cuál es su verdadera posición en la política. Y en segundo lugar, ya en términos concretos, ya los legisladores que se desafilian de las bancadas no representan ningún plan de trabajo. Y yo creo que esa ciudadanía que eligió a ese legislador se queda sin representación, porque aquel legislador queda suelto y posiblemente puede trabajar para intereses que no fue, eh, para los que no fue electo, ¿no? Entonces genera efectos perversos en la representación ciudadana. Y estos cambios de partido, estos llamados camisetas diferentes en anteriores asambleas nacionales, ahora estamos viendo más. Sí, ahora hay los camisetazos individuales. Vimos en las legislaturas desde 2017 camisetazos, diría yo, o más bien divisiones de bancada, en donde, por ejemplo, Alianza País se dividía en dos. Creo Suma rompió alianza, se dividía en dos. La ID igual, Pachacutic igual. Ahora vemos legisladores individualmente separarse y van sumando en número. Es una situación bastante particular que nos dice que quizá los intereses particulares de los legisladores están provocando estos cambios de camiseta o también, de manera muy legítima, la objeción de conciencia, que es algo que no se está hablando actualmente en la Asamblea Nacional y es el derecho de que si mis principios o han cambiado los principios de la organización política y ya chocan con los míos, pues yo legítimamente puedo cambiarme. Pero 4 veces, pues eso sí ya, ya llama mucho la atención. Perfecto, señor Celi, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Siempre es interesante conversar con usted y conocer sus análisis. Gracias por acompañarnos. Gusto, siempre a las órdenes. Gracias. Amigos y amigas, y con la entrevista del día nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de la red Corape, que ya regresamos con ustedes.